Asimismo, analizar las estrategias diagnósticas, terapéuticas y preventivas actualizadas. Entonces, empecemos por definir a qué le vamos a llamar neumonía intrahospitalaria, que tiene, la verdad es que tiene muchos nombres, ¿no? Según la terminología que se emplee, ¿no? Podría encontrarse literatura que sea neumonía asociada a los cuidados de salud, podría ser neumonía nosocomial, de repente en otra literatura, es decir, hay una diversidad de términos, pero todos hacen alusión al mismo concepto. Entonces, cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, estamos haciendo alusión a la infección pulmonar que se manifiesta 48 horas o más después del ingreso al hospital, excluyendo aquellas infecciones que ya estaban en incubación al momento del ingreso del paciente. Pero ojo, esto también contempla a todos aquellos pacientes que desarrollan la neumonía dentro de las 2 semanas posteriores a la alta médica. Es importante entender que se engloba dentro de las infecciones nosocomiales y que suelen presentarse en pacientes críticos o con otras comorbilidades con mayor frecuencia. Entonces, cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, estamos hablando de una entidad que está dentro de las infecciones asociadas a los cuidados en salud o a la atención en salud, las llamadas IAS, ¿no es cierto? Las llamadas de ellos están la neumonía intrahospitalaria. Probablemente en algunas realidades, como la nuestra, por ejemplo, y en muchas otras, como una de las más representativas de todas. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica? La importancia clínica radica en que representa una de las infecciones asociadas a la atención sanitaria de mayor incidencia, la cual conlleva un aumento en la morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios, evidentemente. Y su impacto es particularmente relevante en las unidades de cuidados intensivos, donde de hecho que es mucho más frecuente, ya que en estas unidades se utilizan dispositivos invasivos y la necesidad de ventilación mecánica que incrementan sustancialmente el riesgo de desarrollarla. Van a encontrar también en la literatura distintas formas de clasificarla, ¿eh? Todas son válidas. Yo no soy enemigo de las clasificaciones. Es importante tenerlas como conceptos, pero luego es importante de repente tener el algoritmo diagnóstico claro en nuestras cabezas para poder en el futuro llegar a un diagnóstico preciso sin necesidad de tener eh, digamos, tanta clasificación de por medio en nuestras mentes, ¿no? Es importante saberlas como cultura, pero de repente hay situaciones en la práctica diaria que podrían escaparse a la teoría. Entonces, hay literatura que la clasifica en la neumonía intrahospitalaria precoz o tardía. Precoz habla de cuando la desarrollas dentro de los primeros 4 días, entiéndase que después de las 48 y antes del cuarto día, evidentemente, ¿no? Y la tardía es aquella que se desarrolla a partir del quinto día. A veces es difícil, digamos, poner esto en la práctica diaria, a eso me refiero, pero bueno, ahí está el concepto teórico para los que de igual manera lo necesitan y lo requieren. Y en algunas literaturas las pueden subdividir en grupos, inclusive, ¿no? Neumonía asociada a la atención hospitalaria en pacientes hospitalizados, pero que no están en ventilación mecánica. La neumonía asociada a la ventilación mecánica es cuando el paciente está en ventilación mecánica, que dicho sea de paso, la neumonía asociada a ventilador es la neumonía intrahospitalaria más frecuente, ¿no? No es la única, pero es la más frecuente. Y las neumonías asociadas al contacto sanitario, ¿no? Esta era una nomenclatura antigua, esto ya no lo utilizan en muchas literaturas, pero se los pongo porque era algo que anteriormente se utilizaba bastante y que hoy en día ya se ha dejado de utilizar. Era aquella neumonía que desarrollaba el paciente que estaba en un albergue o en un instituto, digamos, no hospitalario, pero que sí tenía cierta atención en salud, tipo algún asilo, por ejemplo, ¿no? La incidencia de la neumonía intrahospitalaria varía según la unidad hospitalaria. Esto no va a ser igual pues, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que en Perú o en Latinoamérica. ¿Sí? Las incidencias evidentemente no van a variar, pero dentro de un hospital también van a haber muchas heterogeneidades que tener presente. Es decir, yo puedo desarrollar una neumonía intrahospitalaria en un pabellón de medicina, en un pabellón de cirugía, o de repente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, dentro de un hospital, entiéndase que el lugar físico donde hay mayor incidencia en neumonías intrahospitalarias es en la unidad de cuidados intensivos. Más o menos la literatura reporta entre un 10 al 25% en pacientes con ventilación mecánica, lo cual es bastante alto, ¿no? Bastante alto.
Y la mortalidad, entiéndase que esta epidemiología es global, ¿eh? Y la mortalidad asociada puede oscilar entre el 20 y el 50%. Imagínense, es una entidad que de por sí ya conlleva un 20% mínimo de mortalidad y que esta puede subir hasta el 50% dependiendo de distintas variables y circunstancias individuales en cada paciente. Entonces, entiéndase que es eh, una entidad que nos trae una importante mortalidad. Más allá de los costos hospitalarios, nos trae una importante mortalidad para el paciente, ¿no? Eh, Datos muy importantes, es decir, es un verdadero problema de salud pública. En el Perú, bueno, cuando he revisado, hay distintos, digamos, estudios reportados en hospitales peruanos que varían en sus reportes de incidencias de neumonía intrahospitalaria y en grueso, las incidencias varían desde el 15 al 25% en pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, que va de la mano más o menos con lo reportado por la literatura global, ¿no es cierto? Entonces estamos ahí entre un 15 y 25% según lo que reportamos localmente. Y la mortalidad asociada puede ser elevada, esto también va de la mano con la literatura global, especialmente en pacientes con múltiples comorbilidades, y aquellos, y acá ya hay peculiaridades propias del Perú, en aquellos en unidades con recursos limitados. Entonces, nosotros tenemos que sopesar también las limitaciones locales que tenemos, y estas limitaciones locales van a impactar en la morbimortalidad de igual manera. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo específicos del Perú? Uno, el uso prolongado de dispositivos invasivos, tipo tubos endotraqueales, catéteres, etcétera, en entornos con alta densidad asistencial. ¿Cuántas veces escuchamos que tenemos un montón de pacientes en los hospitales y que faltan camas porque hay más pacientes que requieren ser admitidos, pero que ya no hay disponibilidad? Esa es una peculiaridad nuestra, ¿no es cierto? Puede semejar a la realidad de otros países, sobre todo países en vías de desarrollo, no digo que no, pero esto suma también a la mortalidad, porque no es igual que un paciente requiera, no sé, una intubación, porque ha desarrollado una neumonía intrahospitalaria, requiere una intubación precoz a que reciba la intubación después de 24 o 48 horas, cuando ya la mortalidad de ese paciente es totalmente diferente, ¿no es cierto? Tiene recursos destinados al control de infecciones en algunas instituciones, lo cual dificulta la aplicación de protocolos estandarizados de bioseguridad. Y finalmente, las condiciones de infraestructura que en estos centros no permiten un aislamiento adecuado de pacientes críticos. Recuerden que gran parte de los patógenos que interfieren o que están involucrados en el desarrollo de las neumonías intrahospitalarias, sobre todo las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, son patógenos que se transmiten por contacto, Doria, sino principalmente por contacto. Por ejemplo, si hablo de un bacilo gram negativo, tipo enterococcus, perdón, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, o de repente los fermentadores, los bacilos gram negativos no fermentadores, pseudomonas se transmiten por contacto, sigos. Tienen que tener un aislamiento de contacto muy riguroso. ¿Cuántas veces vemos esto no se cumple por distintos motivos? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una neumonía intrahospitalaria? Que luego voy a presentar una tabla de repente con más factores de forma más didáctica, pero a grosso modo los factores de riesgo vienen del paciente, de los procedimientos y del ambiente. Entonces, cuando hablamos del paciente, tenemos factores de riesgo tipo la edad avanzada, las comorbilidades que pueda presentar el paciente, tipo diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Perdón, estoy con mala conexión, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? Sí, se la Sí, escucha. doctor, sí se lo escucha. Una pregunta. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias. Una pregunta, se me está cortando mucho.
como para ver si cambio de servidor. Se ha cortado una sola vez, doctor. Se ha cortado una sola vez, pero ya se restituyó la conexión. Muchas Ya, gracias. me avisan. Muchas gracias, gracias. ¿Saben qué, chicos? Me avisan porque si se me corta mucho, cambio de servidor e intentamos con otro servidor, ¿sí? Voy a retomar de donde me quedé. Genial. Me quedé en factores de riesgo, ahí estamos bien, ¿no? O no, o me perdieron antes. No, sí, en factores de riesgo se ha quedado usted. Ya, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces cuando hablaba de factores de riesgo, hablaba de que estos se dividían principalmente del paciente, del procedimiento y del ambiente. Entonces, cuando hablamos del paciente, estamos hablando de aquellos pacientes, por ejemplo, de edad avanzada, ¿no? Son los que más factores de riesgo tienen para el desarrollo de una neumonía intrahospitalaria. O aquellos con comorbilidades, por ejemplo, aquellos con diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Lo cual conlleva, por ejemplo, pacientes con infección por VIH, pacientes oncológicos, sobre todo aquellos con neoplasias hematológicas, ¿eh? Eh, y entender, porque esto después lo voy a hablar en la fisiopatología, pero acá hay un adelanto, entender que la principal vía de acceso, el principal riesgo para el desarrollo de una neumonía intrahospitalaria son las microaspiraciones repetidas de secreciones orofaringeas, donde el paciente ya tiene una colonización específica. Entonces, ¿qué cosa va a significar? Va a significar que todo paciente que tenga eh, algún tipo de deterioro neurológico, tipo alteración del nivel de conciencia, alteraciones en la dilución, que podría ser también a consecuencia de un déficit neurológico, o alteraciones en el reflejo tuxígeno, de igual manera van a ser factores de riesgo para el desarrollo de la neumonía intrahospitalaria y que son factores de riesgo propios del paciente, ¿no? Factores de riesgo procedimentales, perdón. El uso prolongado de la ventilación mecánica, ¿no? Cuando hablamos de ventilación mecánica prolongada, toda aquella que tiene por lo menos de 2 semanas a más, ¿no es cierto? Y ya hay un riesgo de traqueomalacia y etcétera, entonces se tiene que sopesar la colocación de una traqueostomía. La intubación, la reintubación, la sedación prolongada, por ejemplo, ¿no? eh, la neumonía asociada a ventilación mecánica en la presencia de un tubo endotraqueal y la formación de biofilm en el dispositivo. Recuerden que todo equipo, todo aparato, sea un tubo endotraqueal, una traqueostomía, etcétera, se va a contaminar con gérmenes y estos van a formar biofilms. Los biofilms son biopelículas, tal cual su nombre lo indica, en donde los gérmenes van a sobrevivir en microambientes, en microhábitats, y van a servir como un potencial foco infeccioso a futuro para ese paciente. Y los factores ambientales, la exposición a microorganismos multiresistentes en entornos hospitalarios, especialmente UCI y el uso de dispositivos invasivos que esto conlleva, muy aparte de los asociados a la ventilación mecánica, tipo catéteres, ondas nasogástricas, etc. Normalmente, digamos, una persona que vive en la comunidad eh, entiéndase que tiene una colonización a nivel orofaringea. Todo esto nosotros, doctores, muchachos, sabemos que las personas no somos entidades ajenas a los microorganismos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de colonización, estamos hablando de que son gérmenes o de que tenemos gérmenes que están sobre la superficie orgánica de nuestro cuerpo. Entiéndase con ello la piel y las mucosas. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno habla de colonización, habla de la distribución de patógenos, o mejor dicho, de microorganismos, no necesariamente patógenos, perdón, sino de la distribución de microorganismos sobre la piel o sobre las mucosas. Entonces, así nosotros tenemos microorganismos en nuestra piel de forma normal y de forma natural. Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolyticus, ¿no? Estos son microorganismos que no están ejerciendo un rol patogénico y que están distribuidos sobre la superficie de nuestra piel sin invadirla y por ende sin despertar respuesta inmunológica. A eso se le conoce como colonización. Entonces yo puedo tener la mucosa oral colonizada. Generalmente la mucosa oral, la orofaringea, está colonizada por microorganismos
de tipo gram positivos y de tipo anaerobios. Y eso no quiere decir que son patógenos, ¿no es cierto? Simplemente son microorganismos que coexisten conmigo y yo con ellos. La mucosa colónica, en las mujeres la mucosa vaginal, todo lo que sea piel y mucosas se coloniza de forma natural por microorganismos. Y esta colonización, pues, no es algo eh, anormal, es algo más bien esperable, es algo propio del ser humano. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se interna o está hospitalizada y adicionalmente pasa a una unidad de alta complejidad, como la unidad de cuidados intensivos? Y adicionalmente se le invade con dispositivos tipo tubo endotraqueales, traqueostomías, catéteres y demás. Entonces sus microorganismos colonizantes cambian, ¿ok? No son los propios microorganismos que trajo de la comunidad, sino comienza a adquirir ahora los microorganismos que son propios del nosocomio donde se encuentra. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, data de la colonización de pacientes que están hospitalizados, sobre todo, por ejemplo, a ver, voy a tomar el ejemplo de los pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos que están hospitalizados por más de 48 horas y demás, y se les sacan muestras rutinarias a manera de cultivos orofaringios para ver la colonización, pues comienzan a encontrar que ya, por ejemplo, en orofaringe ya no son los gram positivos y los anaerobios los que predominan, sino que comienzan a aparecer gram negativos y anaerobios. Entonces, el huésped, el paciente, comienza a cambiar la colonización natural que presentaba y comienza a adquirir gérmenes propios del hospital o del nosocomio en donde se encuentra. ¿Eso qué quiere decir? Que esos patógenos o que esos microorganismos, mejor dicho, le están dando alguna enfermedad. No, eso quiere decir que su colonización ha cambiado, su microbiota cambió. Y esto puede ser un factor de riesgo que luego sume para desarrollar una neumonía intrahospitalaria. Acá hay una tabla que menciona un poco más de factores de riesgo, dividiendo también de igual manera los conceptos que les había dado anteriormente, ¿no? Entonces, factores de riesgo propios del huésped, miren, la edad mayor de 60 años, la inmunosupresión, la gravedad clínica, ¿no? Que tenga en base a la entidad de fondo que haya presentado, ¿no? Y eso lo puedes medir con el Apache, por ejemplo. O puedes usar otro score, ¿ah? No tiene que ser el Apache 2, puede ser un SOFA, por ejemplo, bien empleado, también me determina la gravedad, ¿no? Enfermedades crónicas, síndrome de distrés respiratorio del adulto, el llamado ARDS, ¿no? Es un gran factor de riesgo para neumonías intrahospitalarias, quemaduras, demás. Factores que aumentan la colonización orogástrica, por ejemplo, la intubación orotraqueal, ¿no? Eso va a fomentar que mi colonización orogástrica sea predominantemente de patógenos hospitalarios. La antibiótico terapia previa, obviamente, ¿no? Si es que yo estoy, pues, tomando antibióticos o si se me está dando antibióticos sin una indicación clara de los mismos, entonces lo único que voy a hacer es comenzar a seleccionar microorganismos cada vez más complejos en su patrón de susceptibilidad o patrón de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo comienzo a hacer con los antibióticos una presión selectiva de patógenos, los cuales van a incrementar el riesgo de patógenos multiresistentes que colonizan la vía orofaringea del paciente, ¿no? Aumento del pH gástrico, también, ¿no? Los antiácidos, los inhibidores de bomba de protones, ¿no? El omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y demás. ¿Qué cosas hacen? Pues hacen que, acuérdense que el ácido gástrico lo que va a hacer es una defensa natural frente a bacterias, ¿no? Muchas bacterias terminan lisándose en el ácido de los jugos gástricos. Entonces, si yo anulo esa acidez con algún tipo de fármaco como los que menciono, voy a fomentar el sobrecrecimiento bacteriano. Y ese sobrecrecimiento bacteriano podría significar en que algunas bacterias asciendan desde la cámara gástrica hasta la orofaringe y que luego sean, digamos, responsables de una aspiración a nivel bronquial que termine desarrollando una neumonía.
Patologías del parénquima pulmonar, por ejemplo, fibrosis pulmonar, EPOC, todos ellos son factores de riesgo también. Y la contaminación desde el ventilador mecánico, ¿no? La correcta manipulación del ventilador, de sus dispositivos, el recambio adecuado también de los elementos, digamos, recambiables del equipo también es importante, ¿no? Factores que aumentan el reflujo, la posición en supino, la intubación orogástrica, la sonda nasogástrica. Mira qué importante, la sonda nasogástrica es un dispositivo que incrementa el riesgo de neumonía hospitalaria. Y esto hay que tenerlo muy presente porque hay muchos pacientes. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes en los hospitales que tienen sondas nasogástricas por tiempos indefinidos? Yo les podría decir semanas, algunos hasta meses. Entonces hay pacientes que realmente si van a necesitar una sonda nasogástrica por N razones, digamos, para asegurar la nutrición enteral de este paciente, y esta va a ser sostenida por varias semanas o inclusive meses de repente. Entonces de repente ya no se vuelve el mejor método para poder nutrir a esta persona. Ahora hay, por ejemplo, gastrostomías, ¿no es cierto? Las gastrostomías que se ponen de forma endoscópica o la gastrostomía endoscópica percutánea, la famosa P, eh, que disminuye de forma sustancial el riesgo de la neumonía intrahospitalaria. Entonces, cuando uno va a utilizar una sonda nasogástrica, tiene que tener muy presente de que su utilización debe ser por cortos periodos de tiempo. Si yo sé que este paciente, por N razones, va a tener una necesidad de nutrición enteral vía sonda por tiempo indefinido, entonces mejor planteo una gastrostomía endoscópica percutánea, ya que la sonda nasogástrica me incrementaría el riesgo de neumonías intrahospitalarias. El aclaramiento de secreciones pulmonares reducidos, bueno, y demás. La neumonía asociada a la intubación, miren, acá solamente por ponerles un porcentaje que simboliza el riesgo acorde al número de heridas, ¿cierto? Entonces, mira, la neumonía asociada a la intubación mecánica, más o menos se estipula en un 11 a 15%, y el riesgo aumenta del 3% cada día los primeros 5 días de la ventilación mecánica, al 2% cada día desde el sexto al décimo día y 1% cada día más allá del día 10. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es un poco, no sé, caprichoso poner estas cifras acorde al número de días, ¿no es cierto? Quiero decir que el riesgo sigue avanzando conforme cada día que tienes el ventilador mecánico en tu paciente. Ese es el mensaje, ¿ok? No tienes que aprenderte si el 3%, el 2%, no es el motivo de la diapositiva. El motivo de la cifra es esto, entender que con cada día que se transcurre en ventilador mecánico, se incrementa el riesgo de desarrollar neumonía intrahospitalaria. O sea, no hay ni un solo día donde el riesgo no exista y no incremente. La neumonía tardía importante, tienes que tener presente que cuando uno presenta una neumonía tardía, ese más allá del quinto día, en pacientes graves, etcétera, piensa en patógenos multiresistentes y ahora te voy a enseñar más o menos a considerar tu terapia empírica acorde al lugar donde te encuentras. Entonces recuerda, la utilización de antibióticos adecuados y el inicio del tratamiento lo antes posible son factores esenciales para una buena evolución, evidentemente, y el tratamiento antibiótico inadecuado, como el sobretratamiento, tendrán consecuencias negativas en cuanto a la mortalidad, como la selección microbiológica y el desarrollo de resistencia. Ahora, cuando hablan de antibiótico terapia adecuada, ¿a qué se refieren, no? Utilizar antibióticos adecuados. Entonces, cuando yo era, por ejemplo, estudiante y quería saber, no sé, estudiaba sepsis, estudiaba neumonía hospitalaria, estudiaba neumonía adquirida en la comunidad, etcétera, yo quería que las guías clínicas, o por lo menos lo que yo buscaba en las guías clínicas, era que me digan qué antibiótico usar, ¿no es cierto? Ok, estoy frente a esta entidad clínica, entonces, ¿qué antibiótico uso? Pues nunca me topaba con un antibiótico específico, ¿no? Me topaba con conceptos teóricos, pero nunca me topaba con un antibiótico específico. Pues y la verdad es que nadie te va a poder decir qué antibiótico específico debas utilizar. ¿Sabes por qué? Porque la antibiótico terapia empírica, estoy hablando específicamente de la antibiótico terapia empírica, es decir, aquella terapia antibiótica que tú decides iniciar porque tú sospechas
por distintos criterios de que estás frente a una neumonía intrahospitalaria, eh, y todavía no conoces el patógeno que está detrás de esa neumonía. Eso se llama terapia antibiótica empírica o antibiótico terapia empírica. Quiere decir que yo todavía no sé cuál es el patógeno que está causando esta infección o esta neumonía. Entonces, yo estoy decidiendo iniciar tratamiento, pero todavía no sé frente a quién estoy, digamos, con respecto al microorganismo. Entonces, terapia antibiótica empírica es esa terapia a ciegas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo decido qué antibiótico utilizar cuando todavía no conozco al patógeno involucrado? Normalmente tienes que guiarte del mapa microbiológico de tu institución. De eso no te olvides, es más, cuando tú recién ingreses y ya estás trabajando en un hospital, o recién estás ingresando a uno, o ya eres médico, estás haciendo tu especialidad, o ya eres especialista, no importa, tú pide el mapa microbiológico del lugar donde tú te encuentras. Entonces, el mapa microbiológico es un reporte que se da anualmente en todos los hospitales, institutos y demás, en donde te brindan la información de los patógenos identificados en las distintas muestras que han sido enviadas al laboratorio de microbiología del lugar donde tú estás. Entonces, por ejemplo, yo podría decirte, mira, el mapa microbiológico del hospital donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en el Hospital Nacional 2 de Mayo, y el mapa microbiológico de la unidad de cuidados intensivos me reporta a mí que el principal patógeno asociado a neumonía intrahospitalaria es Acinetobacter baumannii, y que este Acinetobacter baumannii es extradrogo resistente. ¿Qué quiere decir extradrogo resistente? Que prácticamente solo me deja a las polimixinas sensibles para poder ser utilizadas dentro de mi tratamiento. ¿Ok? Entonces, yo sé que mi patógeno más frecuentemente identificado en neumonías intrahospitalarias de la UCI del hospital donde yo trabajo es Acinetobacter baumannii. Pero esto puede ser totalmente diferente de otro lugar. De repente, tú puedes decir, mira, yo he trabajado también en Huancayo, en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, y el patógeno identificado con mayor frecuencia es Pseudomonas aeruginosa, y no es resistente a los carbapenems, es más, es sensible a la ceftazidima. Entonces, en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, el principal patógeno asociado a neumonía intrahospitalaria es Pseudomonas aeruginosa, pero sensible a la ceftazidima. Es decir, podría yo iniciar con ceftazidima de forma empírica, dado que mi mapa microbiológico me da esa información tan importante para yo poder ejercerla y ponerla en práctica en el lugar donde yo me desenvuelvo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la terapia empírica tiene que basarse principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, en el mapa microbiológico de la localidad o del instituto, del hospital donde tú te encuentres laborando o desarrollando tu especialidad o siendo el interno o externo, en la función que ejerzas, tienes que valerte el mapa microbiológico. ¿Dónde pides el mapa microbiológico? Lo pides en el área de microbiología, que generalmente lo eleva a la unidad de epidemiología de cada hospital, ¿no? Entonces, generalmente el departamento de epidemiología te da el reporte anual del mapa microbiológico, y esta es una excelente guía para saber qué patógenos fueron identificados, y no solamente saber qué patógenos fueron los identificados, sino también conocer cuál es su patrón de susceptibilidad, para saber, es sensible a estos antibióticos, es resistente a estos otros. Entonces, en base a ello, tú te guías cuando tengas que tomar decisiones de forma empírica, de forma a ciegas, cuando todavía no sepas el patógeno que tiene tu paciente en particular. Ok, hablando de la fisiopatología, sabemos que la neumonía intrahospitalaria, esto ya lo sé, ya esto ya lo he mencionado, se origina principalmente por la colonización del tracto respiratorio superior y la aspiración de secreciones contaminadas, ¿no? Facilitada además por la presencia de dispositivos invasivos. Creo que esa parte ya más o menos la entendemos, ¿no? El paciente se coloniza de microorganismos propios del nosocomio, esto se favorece por los dispositivos y demás, y
termina microaspirándose, estos microorganismos terminan llegando al parénquima pulmonar y gracias a otros factores tipo inmunosupresión, edad avanzada, etcétera, etcétera, entonces se desarrolla la neumonía como tal. Importante saber que se destaca la formación de biopelículas en dispositivos endotraqueales u otros dispositivos, lo cual protege a los microorganismos de las defensas inmunitarias y la acción de los antibióticos. Evidentemente, si yo tengo una biopelícula o un biofilm en el tubo endotraqueal, a esos gérmenes no los mueve nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el antibiótico no llega al tubo endotraqueal. El antibiótico solamente llega a las zonas donde hay irrigación, donde hay vasos sanguíneos. Entonces, si hay un dispositivo ajeno al cuerpo, no va a llegar el antibiótico ahí. Entonces, ¿qué significa? Que esos patógenos van a perpetuarse y digamos, van a seguir en ese foco infeccioso de forma indefinida hasta que este tubo sea eh, retirado, tenga ya criterios de ser retirado. Cuando hablamos ya de microbiología y hablamos de qué gérmenes son los que generalmente se asocian pues a neumonías intrahospitalarias, yo me quedaría con estos que ven ahí en pantalla. Hay más, ¿eh? Hay muchos más, pero estos son los que he seleccionado como los más frecuentes y los más relevantes. Bacterias gram negativas, Pseudomonas aeruginosa, una de las principales, ¿no es cierto? Ustedes conocen a este patógeno, saben que se asocia a infecciones asociadas a la atención de salud y saben que es un patógeno que puede ser muy difícil de tratar. Klebsiella pneumoniae, ¿no? Es una de las principales gram negativos, una de las principales enterobacterias asociadas a neumonías intrahospitalarias. Si quieren un dato clave también, Klebsiella pneumoniae también podría dar neumonías en otros tipos de huéspedes, no necesariamente hospitalizados. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae podría dar neumonías en personas con alcoholismo. Es un dato ahí adicional. Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii es un patógeno muy frecuentemente asociado a neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? Probablemente uno de los patógenos más frecuentes en hospitales de Lima, probablemente. Y en bacterias gram positivas, estamos hablando principalmente Staphylococcus aureus, pero cuando hablamos de intrahospitalarios, estamos hablando principalmente de que el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina, o que da lo mismo decir, resistente a la oxacilina. Eso es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces estamos hablando del famoso MRSA, el MARSA, como le dicen algunos. ¿Que hay otros patógenos? Sí, pues estos no son los únicos, ¿no? O sea, podemos encontrar atípicos, podemos encontrar anaerobios, lo cual es rarísimo, ¿no? Una neumonía por anaerobios es rarísima, es rarísima. Dependiendo del contexto clínico, ¿no? Pueden ser virales, ¿no? Yo puedo tener una neumonía intrahospitalaria por un virus. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Hay transmisión intrahospitalaria de virus sincitial respiratorio, por ejemplo, ha habido brotes intrahospitalarios de virus sincitial respiratorio en unidades de pacientes oncológicos. Pero esto es inusual, ¿no? Esto es inusual. Los más frecuentes son los que ya he mencionado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los síntomas comunes, que el paciente presente fiebre, tiritona o escalofríos, aumento en la producción de secreciones, probablemente este sea uno de los datos más relevantes, ¿no? Porque cuando un paciente está intubado, cuando un paciente está en ventilación mecánica, pues por obvias razones, pues es un paciente que no me va a comunicar muchas cosas, ¿no? Entonces tengo que ver objetivamente qué cosa puedo medir y qué cosa puedo evaluar de forma objetiva. Entonces, las secreciones es un dato muy importante. Las secreciones pueden aumentar en volumen, ¿no? Entonces, el personal de repente que asiste al paciente te dice, estamos teniendo que aspirar las secreciones con mucha mayor frecuencia porque estas han aumentado sustancialmente en volumen. De repente también en las características de las secreciones han cambiado en coloración, ¿no? Ya no son transparentes, ahora son amarillentas, son verdosas. O de repente en densidad, en consistencia, ya no son fluidas, son densas, son espesas, son difíciles de eliminar. Entonces, la característica de la secreción bronquial es muy importante, ¿no? La presencia de tos en aquellos que no están necesariamente intubados, ¿no? Con o sin esputo purulento y el deterioro del estado general, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente de pronto, si es que estoy hablando de un paciente no intubado, de pronto comienza a tener tos, dificultad respiratoria, la presión arterial cae,
hay mucho malestar general, hay deterioro del estado de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los pacientes críticos, adicional a lo ya mencionado, pues podrías ver que hay incremento en la demanda de oxígeno. De repente es un paciente que está en ventilación mecánica porque hizo una hemorragia supracnoidea y de pronto te das cuenta que no solamente hay cambios en las secreciones, sino que también los parámetros ventilatorios han incrementado, porque el paciente ahora requiere más oxígeno del habitual. Empeoramiento de la mecánica ventilatoria, ¿no? Y cambios en el estado mental, sobre todo en pacientes de avanzada. Entonces, esos son parámetros adicionales que podrían verse en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. A la par de las manifestaciones clínicas, tanto en pacientes intubados como no intubados, puedo yo valerme de otras herramientas diagnósticas, desde las imágenes, la microbiología y la analítica laboratorial. Depende, depende, Guillermo. Mira, hay una pregunta acá, dice, ¿cuánto significado clínico tiene el aislamiento de dos o más patógenos en secreciones bronquiales? Al tener dos o más antibiogramas, ¿qué tanto ayudan esos reportes ante una infección hospitalaria? Acuérdate que el hecho de aislar un patógeno o un microorganismo no lo hace en automático responsable de la neumonía intrahospitalaria y tampoco lo hace en automático responsable de una infección. O sea, me explico. Tú puedes tener el aislamiento, porque a veces, Guillermo, si es que tú estás trabajando en un hospital o estás en el ambiente hospitalario, eh, a veces hacen cultivos de secreción bronquial cuando realmente el paciente no lo requiere, ¿no es cierto? O sea, seamos honestos, a veces mandan cultivos de secreción bronquial y realmente no era tan necesario el cultivo. ¿Por qué lo hacen? A veces lo hacen porque, no sé, dicen hay que hacer un control, dicen, por ejemplo, ¿no? Yo no, por ejemplo, eso de hacer control de cultivo de secreción bronquial, eso no existe, ¿no? Eso no debe hacerse. La secreción bronquial es un fluido potencialmente contaminable. Entonces, imagínate que se hace un cultivo de secreción bronquial porque sí, Guillermo, ¿ya? Porque sí. Y te crece Candida albicans. Bueno, yo no le hago caso, pues. No le hago caso porque Cándida, a ver, para empezar, Cándida está en la mucosa de todos los seres humanos. Neumonía por Cándida no existe. Eso es como que, no sé, eso es algo inaudito. Una neumonía por Cándida no existe en la literatura. O sea, es algo casi, te diría, casi imposible de ver. ¿Ok? Y ese aislamiento, pues no le hago caso, no le hago caso. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que no todo aislamiento en secreción bronquial va a significar que yo tome la decisión de iniciar antibióticos o de tratar a ese germen, ¿me entiendes? Eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la secreción bronquial, como es un fluido potencialmente contaminable, me puede dar el reporte de un germen que no necesariamente está cumpliendo un rol patogénico y está simplemente colonizando al paciente. Ahora bien, entonces, ¿qué tomamos para hacerle caso al cultivo? Primero, que el paciente tenga criterios en donde yo diga, sí, acá hay criterios clínicos, radiológicos, laboratoriales, de que hay una neumonía intrahospitalaria. Ok, perfecto. Entonces, hay neumonía intrahospitalaria, ni vuelta que darle. El cultivo me reporta dos o más gérmenes. Ok, entonces yo tendría que más o menos ver cuál es el patógeno que mejor calza con el paciente o con el cuadro clínico del paciente. Me vuelvo a explicar. Imagínate que crece, no sé, pues imagínate que tienes una neumonía intrahospitalaria, es un paciente que tiene, no sé, pues una consolidación nueva de reciente aparición con broncograma aéreo, y de pronto en el cultivo te arroja Acinetobacter baumannii, su paciente intubado, y aparte en el mismo cultivo te arroja Staphylococcus, pues hemolyticus. Entonces ven el Acinetobacter y dicen, bueno, hay que darle colistina más ampicilina sulbactam de pronto. Y como creció el otro Staphylococcus hemolyticus, dicen, ya, y aparte súmale vancomicina, ¿no es cierto? O sea, hay que tratar los dos. Bueno, entonces ahí yo te diría, mira, ¿qué tan probable es que Staphylococcus hemolyticus te dé una consolidación pulmonar, Guillermo? ¿Qué tan probable es eso? Yo nunca he visto una consolidación pulmonar por Staphylococcus hemolyticus. O sea, es algo no pensado, ¿no es cierto? Es algo que no es común, no es frecuente. Y lo más probable es que esta neumonía sea por Acinetobacter baumannii, pues. Ni vuelta que darle, ¿no?
Entonces, yo te diría, antes de tratar los dos en simultáneo, primero, la primera pregunta es, ¿necesito tratar este germen? ¿Por qué? Porque tengo una entidad clínica para darle validez a este aislamiento microbiológico. Esa es mi primera pregunta. Si tu respuesta es sí, sí, tengo criterios clínicos, radiológicos, etcétera, mi siguiente pregunta sería, ¿hay necesidad de tratar los dos gérmenes? Esa sería la siguiente pregunta. Y la tercera pregunta sería, ok, ¿cuándo, por ejemplo, si trato los dos gérmenes? Que me digas, mira, es una Acinetobacter baumannii y el otro es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. El paciente tiene una neumonía multilobar, ¿no? O sea, hay más de un segmento involucrado, está chocado, tengo doble vasopresor, el riesgo de vida es inminente. Entonces, ahí, ¿sabes qué, Guillermo? Ahí hay que tratar los dos. Tratan los dos, porque tanto el Acinetobacter como el Staph aureus pueden dar el cuadro clínico que tienes frente al paciente. Y hay un riesgo de vida inminente. O sea, acá yo no me voy a dar desavión de que no, debe ser solo este y este otro no. Tratas los dos y se acabó. Pero debe haber un raciocinio detrás, ¿te das cuenta? Porque no caigas en el error de muchos colegas de que todo aislamiento es sinónimo de darle los antibióticos que se necesiten, independientemente de si el paciente tiene o no neumonía, inclusive. Yo cuántas veces he visto tratamientos que no necesitaban ser brindados, ¿no? Entonces, ese es el dato. A veces o ese es el mejor consejo que te puedo brindar. No sé si me dejé entender. ¿Me lo escribes? Listo, muchas gracias. Ya está. Entonces, ¿qué otras herramientas diagnósticas tenemos? Aparte de las clínicas, radiológicas, pues evidentemente, ¿no? Radiografía de tórax es, mira, probablemente la radiografía sea más fácil de hacer que una tomo, no solo por la logística que ello involucra, sino porque en la unidad de cuidados intensivos es difícil movilizar a un paciente que esté intubado, ¿no? Es difícil movilizarlo hacia un tomógrafo con un ventilador de por medio. Entonces, la radiografía de tórax es algo que se puede hacer ahí, en la cabecera, en la cama misma del paciente, ¿no? Entonces, radiológico, radiografía de tórax, en donde ¿qué cosa vas a analizar? La aparición de nuevos infiltrados o un infiltrado previo, pero que está progresando, ¿no es cierto? Entonces, va a ser dinámica la interpretación de una radiografía, tiene que ser comparativa. La tomografía, si se puede hacer, bueno, en buena hora, no creo que esto sea rutinariamente posible, pero si se puede hacer en buena hora, y esto me ayuda muchísimo, pues me da una imagen mucho más clara, pues, ¿no? Para ver extensión, descartar complicaciones y demás. El diagnóstico microbiológico, lo que estábamos hablando pues hace un minuto, ¿no? El hecho de tener cultivos, bien sea de aspirados endotraqueales, lavados bronquialveolares, biopsia pulmonar, que es raro de ver, pero cuando se hace, pues no olvidar pues hacer los cultivos propios y demás para identificar el patógeno y el patrón de susceptibilidad. Y el laboratorio, cuando evaluamos pues biomarcadores como procalcitonina, proteínas C reactivas, que pueden ayudar pues al seguimiento, ¿no? Del paciente, más que al diagnóstico, al seguimiento. Miren, por ejemplo, acá una tomografía, ¿no? Es un paciente que tenía un infiltrado intersticial, probablemente, no lo sé, alguna infección viral, de repente COVID y demás, y de pronto desarrolla un patrón parenquimal de tipo alveolar, un patrón alveolar, mejor dicho, con broncograma aéreo a nivel basal izquierdo, que anteriormente no lo tenía, ¿es cierto? Entonces, importante acá es ver el antes y el después, ¿no? Entonces, veo la radiografía, ok, veo acá un refuerzo de trama broncovascular, no veo nada más, y de pronto en la siguiente veo un infiltrado en lóbulo medio, ¿no? Ok, entonces está claro, ¿no? Comienzo a ver qué cosa, comienzo a ver el cambio en el patrón radiológico, infiltrados nuevos, ¿no? Esta imagen la pongo solamente para que vean la clásica consolidación pulmonar por Streptococcus pneumoniae. Esto no es una neumonía hospitalaria, pero me parece muy clara la imagen acompañada de la anatomía patológica, donde se respeta, donde se ve la clara diferenciación del segmento comprometido con rentosano, ¿no? Eso es también para que lo vean. Eso sí, ¿no? Miren acá, por ejemplo, una imagen de consolidación pulmonar también con la clara diferenciación y broncograma aéreo asociado, ¿no? Broncograma aéreo. Miren esto, pacientes que están en la UCI, pacientes con infección por VIH en estadio SIDA y que están en la UCI por diversas causas. Y cuando no están en terapia antirretroviral y cuando el CD4 eh,
es menor de 200, tranquilamente podrían desarrollar la llamada neumocistosis dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Ah? Esto se ha visto más de una vez. Y la neumocistosis es aquella neumonía que se produce por un hongo llamado Pneumocystis jirovecii, principal huésped, no único, pero sí principal huésped involucrado, paciente con infección por VIH en estadio SIDA. Miren este patrón de consolidación bilateral, cuando tengan esta bilateralidad, mucho cuidado. Hay patógenos que les gusta dar neumonías multilobares, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus cuando viene de la comunidad, por ejemplo, hay Staphylococcus aureus meticilino resistente en pacientes que vienen de la comunidad, generalmente dan neumonías necrotizantes, mucho cuidado con eso, una neumonía necrotizante, pensar en Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario. Acá el patrón de consolidación y acá también pueden ver el broncograma aéreo, ¿no? El que veíamos en la radiografía, pero ahora lo vemos mucho más claro en la tomografía, ¿no? Acá mira una neumonía intersticial bilateral, acá igual, una neumonía intersticial, eso es COVID-19, ¿no? El patrón es de multifocal, nodular, periférico, muy característico de COVID. Las neumonías que terminan cavitando, ojo, cuidado con las neumonías con cavitación. Cuando yo tengo una neumonía que cavite, ¿en qué cosa tengo que pensar? Staphylococcus aureus, uno, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella y, ojo, hongos, también hongos. ¿Cuál es el principal hongo que, digamos, que tiene la mayor frecuencia de aparición en la unidad de cuidados intensivos? O sea, si yo hablo de neumonías por hongos, en la unidad de cuidados intensivos me refiero, tengo que pensar en primer lugar en Aspergillus fumigatus. Entonces, cuando yo vea una neumonía y esa neumonía sea necrotizante, pensar gram negativo, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae principalmente. Principalmente, ¿ah? Hay otro, pues E. coli puede darme también neumonía necrotizante, pero principalmente Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Segundo, si es que pienso en gram positivos, Staphylococcus aureus. Y hongos, Aspergillus. No te olvides de eso. Mira, por ejemplo, este es un reporte que hicimos, un reporte de caso que hicimos, lo publicamos ya hace unos 4 o 5 años atrás, en la pandemia, ¿no? Cuando recién empezaba la pandemia de COVID-19. ¿Cómo entra el paciente? Este es un paciente con infección por VIH, entra por otros motivos y en el hospital pesca un COVID-19, ¿no? Y hace un COVID-19 severo crítico. Entonces, esto solamente es para recalcar que las neumonías intrahospitalarias, si bien principalmente son por bacterias gram negativas o gram positivas tipo Staph aureus meticilino resistente, también pueden ser por otros patógenos, ¿no? COVID-19 entre ellos. En el diagnóstico microbiológico, qué otros datos les puedo dar? Ya me está ganando un poco la hora, voy a correr, voy a pasar algunas láminas. No se preocupen que al final yo les voy a dejar mis diapositivas para que las puedan analizar con calma. Pero en la parte microbiológica, ¿qué cosas les puedo dar de datos adicionales? Primero, siempre es importante cultivar. ¿Por qué es importante cultivar? Porque a veces nos desesperamos por iniciar el antibiótico, dado de que el paciente está mal, está críticamente enfermo y demás, pero no cultivamos. Y después que iniciamos el antibiótico, no hemos cultivado, luego nos preguntamos, ¿qué hacemos si el paciente va mal? Subimos, escalamos, ¿a qué cosa exactamente escalamos, no? No tenemos un patógeno al cual disparar exactamente, al cual apuntar y afinar mi tratamiento. Entonces, los cultivos son importantísimos, sobre todo si es que estás en un lugar donde puedes hacerlos. Tanto hemocultivos, cultivos de secreción bronquial, si hay derrame pleural, toracocentesis, si mandas a cultivar la efusión pleural, etcétera, etcétera, ¿no? Solo es para ponerte un ejemplo de cultivos, pero lo importante es cultivar. Hemocultivos de ley tienes que hacer y cultivo de secreción bronquial es importante si es que tienes la capacidad en el lugar donde te encuentras de hacerlo también. Puedes detectar antígenos en la orina, esto es evidentemente si tienes la capacidad institucional, para Legionella y Streptococcus pneumoniae. Existen antígenos para Streptoneumoniae y Legionella, ojo, eso es un dato importante. Legionella neumófila, felizmente no tenemos tanto en el Perú,
pero por ejemplo en otras realidades tipo Estados Unidos es algo muy frecuente de encontrar, entonces se recomienda su screening sistemático. Eh, Pruebas moleculares tipo PCRs, hay PCRs multiplex, paneles multiplex, etcétera, para detectar, por ejemplo, virus en otros contextos, ¿no? Tipo pacientes inmunosuprimidos, oncológicos y demás. Si es factible, si hay sospecha clínica, ¿por qué no? Entonces, valerse de las herramientas diagnósticas acordes a la sospecha. Cuando pensamos en bacterias, principalmente estamos hablando de cultivos, ¿no? Pues si pensamos en virus, por ejemplo, hay un brote intrahospitalario de un virus y tú piensas que esto puede ser virus sincitial respiratorio en tu unidad de oncológicos, pues valdría la pena hacer PCRs para el descarte de virus sincitial respiratorio. No te olvides que una buena muestra en esputo, en aquel paciente no intubado que deja su muestra de esputo, es aquella que tiene más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales. Acuérdate que las muestras de esputo tienen que ser evaluadas desde este punto de vista citoquímico, dado que, eh, digamos, su, la calidad de la muestra va a representar mucho la capacidad o la probabilidad de contaminación o no que tenga esto. Lavado bronquialveolar, eso se los dejo, es básicamente en pacientes intubados puedes hacer lavados bronquialveolares a través de fibrobroncoscopías, ¿no? Esto también ya lo mencioné. Factores de riesgo para patógenos multiresistentes, bueno, muchos de ellos ya los conoces, ¿no? Pacientes que están hospitalizados más de 5 días, te comenté que la colonización de estos cambia, pacientes que han tenido antibiótico terapia en los últimos 3 meses, alta prevalencia de multiresistencias en la unidad de hospitalización donde te encuentres, de repente, inmunosupresión, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos son deducibles. Mira, acá hay un score que por mucho tiempo se ha empleado, que es el score CEPIS, que es el Clinical Pulmonary Infection Score, en donde trata de ordenarte, ¿no? En cuanto a los parámetros entre clínicos, analíticos o laboratoriales, microbiológicos, gasométricos y demás. No es algo en realidad que sea de mucho gusto mío aprenderme scores, porque los scores primero que nada se olvidan, o sea, tarde o temprano tú te olvidas. Y segundo, pues nadie tiene en la mente exactamente cuánto significaba el puntaje final para poder interpretarlo. Entonces eso medio como que nos robotiza, nos automatiza, ¿no? Sin embargo, sí es digamos, un parámetro, un lineamiento que nos ayuda a ordenarnos de alguna u otra forma en cuanto a qué, cosas o qué parámetros analizar, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si el paciente está haciendo fiebre, no está haciendo fiebre. Los leucocitos, ¿no? Si hay leucocitosis, no hay leucocitosis. Las secreciones, ¿no? La cantidad, la consistencia y demás. Los parámetros gasométricos, de repente las radiografías, donde hay un infiltrado nuevo, no hay infiltrado, etcétera. O la microbiología, ¿no? Los cultivos microbiológicos que hayan. Un segundo, muchachos. Hay un algoritmo de repente que también puede ayudar, ¿no? Para el diagnóstico y manejo. Mira, mi paciente tiene sospecha de neumonía y eso, ¿en qué te vale? Mira, temperatura, hay fiebre o no hay fiebre, leucocitosis o leucopenia, es decir, laboratorio, secreciones purulentas, gasometría, ¿no? El PASPI, por ejemplo, está alterado o no. La radiografía, hay nuevos infiltrados, biomarcadores, PCR, procalcitonina, tú mismo Jorcepis de repente, ¿no? Has hecho el Jorcepis y de repente ahí lo puedes tomar ahí como referente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cultivar, ¿no es cierto? Si tu paciente tiene criterios para sospechar de una neumonía intrahospitalaria en este caso, vas a cultivar. ¿Qué vas a hacer? De ley vas a hacer hemocultivos. Si se puede, cultivo de esputo si no está intubado o cultivo de aspirado bronquial si es que está intubado. Y si es posible, si es que hay una imagen que permite y hay capacidad, lavado bronquialveolar. El paciente sopesa otros factores, ¿no? Tiene factores de riesgo para patógenos multiresistentes,
es una neumonía de inicio tardío, entonces yo ya voy pensando, ok, los patógenos más frecuentes son Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella, Staph aureus meticilino resistente, y pienso, ¿no? Pienso en el tipo de patógeno que pueda yo tener enfrente. Y a su vez, lo sopeso, lo contrasto con la gravedad que tiene el paciente inmunodeprimido, paciente que está en shock o que hay inestabilidad hemodinámica, paciente que está en ventilación mecánica, etcétera. Si yo tengo después cultivos positivos, hay mejoría clínica, mejoría de biomarcadores, bueno, entonces podría después de escalar ya con el resultado del cultivo. Miren qué importante es haber cultivado, porque si no, no podría escalar y tendría que yo mantener el mismo tratamiento empírico a pesar que el paciente ha mejorado, ¿no es cierto? Segundo, cultivos negativos. Si el paciente tiene cultivos negativos y hay estabilidad o mejoría clínica, entonces de repente es otro diagnóstico. Considera suspender el tratamiento. Y si no responde al tratamiento y más bien hay empeoramiento clínico, entonces hay que descartar complicaciones, ¿no? De repente he hecho una tromboembolia pulmonar o demás. Considerar rotar tus antibióticos también. De repente es otro patógeno multiresistente que debas afinar tu tratamiento. Entonces, si te tengo que resumir, perdón, el manejo y el tratamiento del paciente, ¿qué te diría de la terapia empírica? Iniciar antibióticos de amplio espectro considerando la probabilidad de patógenos resistentes, pero muy importante, según la epidemiología local, ¿no es cierto? ¿Cómo conoces tu epidemiología local? A través del mapa microbiológico y el perfil de riesgo del paciente. La estrategia de escalar. Una vez obtenido los resultados de los cultivos y el antibiograma, se ajusta el tratamiento para minimizar el uso innecesario de antibióticos. ¿Qué significa descalar? Que yo de repente estaba usando antibióticos de muy amplio espectro, pues ahora ya no necesito tan amplio espectro, sino puedo dirigir mi antibiótico al germen identificado. De repente usaba dos antibióticos, ahora uso solo uno. Duración del tratamiento. Generalmente dura entre 7 y 14 días el tratamiento, pero esto se adapta según la respuesta clínica y la gravedad del cuadro. Por ejemplo, si el responsable resulta ser una pseudomonas aeruginosa y esta pseudomonas aeruginosa es pan sensible, yo podría dar 8 días de tratamiento, no necesito 14. Si es una Acinetobacter baumannii extra drogo resistente, bueno, ahí sí tengo que darle 14 días, no puedo pensar mucho, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Pero generalmente oscila entre 7 y 14 días. Hay que optimizar la ventilación mecánica y el manejo del soporte vital adicional al tratamiento antibiótico y monitorizar hemodinámicamente al paciente, aparte de toda la atención integral que recibe en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para ello es muy importante las unidades de prueba, ¿no? De los programas de optimización de antibióticos o de antimicrobianos en los hospitales. Los pacientes que no tienen, acá hay unos datos adicionales a la terapia empírica. O la terapia empírica es uno de los lineamientos más difíciles de entender, ¿no? ¿Qué antibiótico dar al inicio? Los pacientes que no tienen factores de riesgo para patógenos multidrogoresistentes. Entonces, el objetivo es cubrir a los patógenos gram negativos habituales en neumonías intrahospitalarias sin necesidad de ampliar cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y los agentes recomendados de repente son los antiseudomónicos tipo cefepime o piperacilina tazobactam, si es que tu microbiología local así lo permite, si tu mapa microbiológico aún así lo permite. Y con esto me refiero a que se mantienen susceptibles, ¿no? Se mantienen susceptibles según tu mapa microbiológico. La cobertura para Staph aureus meticilino resistente no es necesaria de forma rutinaria, salvo tengas indicios clínicos o epidemiológicos. ¿Cómo indicios clínicos? Ya, indicios clínicos, te digo. Paciente que tiene Staph aureus meticilino resistente está chocado, ¿no? Inestabilidad hemodinámica. Compromiso pulmonar multilobar de repente, ¿no? Hizo una neumonía hospitalaria, pero previo a ello tuvo una infección asociada al catéter venoso central. Ya. Entonces pienso principalmente Staphylococcus aureus meticilino resistente a la cabeza, ¿no? Los pacientes con factores de riesgo para Staph aureus meticilino resistente. Entonces, para aquellos gram negativos se recomienda siempre la cobertura antiseudomonal, ¿no? De tipo cefepime, ceftazidima, piperacilina tazobactam. Si tu paciente está con inestabilidad hemodinámica,
es mejor iniciar con un carbapenémico mayor, tipo meropenem o imipenem, y en algunas ocasiones muy puntuales, esto no es muy rutinario, puede combinarse, ¿no? Con una aminoglucosis o una fluoroquinolona. Ahora, coberturas MARSA en simultáneo, ¿no? Es un paciente que tiene factores de riesgo para patógenos MDR, entonces no solamente de descubrir gram negativos, incluyendo pseudomonas, sino también de descubrir Staphylococcus meticilino resistente. Y acá sopesas el usar vancomicina o linezolid. Ojo, no puedes usar lipopéptidos tipo daptomicina en neumonía intrahospitalaria, ya que la daptomicina se inactiva con el surfactante alveolar. Entonces, no usar daptomicina en neumonías intrahospitalarias, sino sopesa vancomicina o linezolid. Este, por ejemplo, es el esquema de terapia empírica de la ITSA, ¿no? Es su última guía de neumonía intrahospitalaria. Entonces, para que veas lo complejo que puede llegar a ser, ¿no? Tienes que ver el riesgo de mortalidad del paciente asociado a los factores de riesgo para MARSA o patógenos multiresistentes y en base a eso comenzar a estipular. Mira que generalmente estamos hablando de antipseudomonales, tipo piperacillina, tazobactam o cefepime. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, yo te sugiero personalmente, usa mejor un carbapenem mayor, y si es que hay riesgo de MARSA, le agregas o vancomicina o linezolid. Hablando ya de prevención, ya cerrando el tema, eh, las medidas de control de infecciones a la cabeza, ¿no? Higiene de manos, estricto cumplimiento de higiene de manos antes y después del contacto con pacientes. Tienes ahí tus 5 momentos que los puedes repetir. El uso de equipo de protección personal, empleo adecuado de mascarillas, guantes, batas, todo lo que asegure el aislamiento de contacto que este tipo de pacientes deben de recibir y cumplir los protocolos en pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Lo que incluye elevación de la cabecera de la cama, 30 a 45 grados, la higiene oral regular y la aspiración subglótica para disminuir la colonización de la vía respiratoria superior, sobre todo la higiene que puede ser con clorexidina, y protocolos de sedación y estrategias de destete para la ventilación mecánica. A nivel de estrategias institucionales, tienes los programas de vigilancia epidemiológica para detectar brotes y monitorear la adherencia a las medidas preventivas, la capacitación continua del personal sanitario en prevención de infecciones nosocomiales y las actualizaciones, pues las guías actuales que enfatizan la importancia de los bundles. Es importante también que se fomente la elaboración de guías locales, ¿no? Las guías locales. Cada institución debería tener sus guías locales. Entonces, en resumen, la neumonía intrahospitalaria sigue siendo un reto importante en la atención hospitalaria, afecta la morbilidad y mortalidad de los pacientes críticos, la adecuada comprensión de su fisiopatología, su identificación temprana y la correcta aplicación de las estrategias terapéuticas y preventivas son claves para mejorar los resultados clínicos. Dentro de los desafíos actuales tenemos que el aumento de la resistencia antimicrobiana y la variabilidad de los patógenos implicados hacen necesario el desarrollo de nuevos antibióticos y métodos de diagnóstico cada vez más rápidos. Y hay que integrar los programas de antimicrobial stewardship y medidas basadas en las brechas, ¿no? Que siguen siendo aún una prioridad. A nivel de perspectivas futuras, se espera que la investigación continúe avanzando en el campo de la inmunomodulación, eso es lo último, ojo, ¿eh? Y terapia adyuvante, así como el diseño de estrategias personalizadas para el manejo de la neumonía intrahospitalaria. La colaboración multidisciplinaria y la actualización constante de protocolos serán esenciales para enfrentar los retos emergentes en el ámbito hospitalario. Ok, muchachos, muchas gracias por su atención. No sé si tengan por ahí alguna duda o pregunta. Profesor, disculpe, doctor. Sí, hola. Buenas noches, soy Roxana. Doctor, pregunta. Hemos visto que la fofomicina Hola, es hola. una Sí, te buena escucho. reacción. ¿Me escucha? ¿Aló? Aló, ¿me escucha? Ahora sí, recién te escucho. Ya. Rosana. Hemos visto que hay reportes epidemiológicos donde dice que la fofomicina se podría utilizar en la pseudomona y en la cinetobacter. ¿Cómo lo Ya. ve usted, doctor? Porque generalmente la fofomicina se usa para las orinas E. coli resistentes, pero Claro. en este caso, ¿cómo se Lo que haría? pasa es que ahí, Roxana, tú tendrías que estipular no solamente el germen, sino el tipo de patrón de resistencia
y el motivo o la causa subyacente de dicha resistencia. ¿No es cierto? Me explico, Sí, mira, me pasa eso, explico, doctor. me explico para que entiendas a lo que me quiero referir. Estamos hablando de fosfomicina para neumonía intrahospitalaria, entonces en base a eso yo te voy a contestar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo podría usar fosfomicina para neumonía intrahospitalaria? Por supuesto, claro que podría hacerlo. Considera esto, tiene que ser fosfomicina endovenosa. Tú no puedes utilizar tu polvito que usas en la cistitis, ¿no es cierto? Eso no es el extrapolable. Tiene que ser fosfomicina endovenosa, primer concepto. Segundo concepto, la fosfomicina endovenosa para neumonía intrahospitalaria se ha contemplado para los gérmenes que tienen carbapenemasas de tipo KPC, ¿me Ok, entiendes? doctor. Sí, Y, sí, sí, sí he visto eso, porque son y nunca, resistentes a las carvas. claro, y nunca en monoterapia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo podría tener una pseudomonas aeruginosa, una Klebsiella pneumoniae KPC, resistente a carbapenémicos, por carbapenemasa de tipo KPC, y yo brindar, por ejemplo, un tratamiento de tipo ceftazidima avibactam más aztreonam más fosfomicina endovenoso, por ejemplo. O podría darle colistina más tireciclina más fosfomicina endovenoso. Entonces, ¿es factible dar fosfomicina en neumonía hospitalaria? Claro que sí, pero yo te diría, acuérdate de esto, debe ser endovenoso, o sea, yo no puedo darle el sobrecito en polvo del antibiótico, no, eso no, debe ser endovenoso, uno, y nunca en monoterapia, y usualmente se utiliza para aquellos patógenos que tienen carbapenemasas de tipo KPC. Ahora bien, si uno analiza cuáles son las carbapenemasas más frecuentes en el Perú, generalmente son las metalo-beta-lactamasas. Y las metalo-beta-lactamasas más frecuente es la nueva delimetalo-beta-lactamasa, la famosa NDM, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que ya no solo basta saber es sensible o es resistente, sino tienes que saber qué mecanismo de resistencia es el subyacente para elegir el mejor antibiótico, ¿Qué ¿sí? tipo de, claro, qué tipo de carbapenemis es resistente? Eh, sí, eso mismo, Rosana. Ay, doctor, muchas gracias. Perfecto. Entonces sí podría fosfomicina siempre y cuando sea endovenoso. Sí, Sí, por porque favor. generalmente nosotros tenemos resistentes, muy Ujú, resistentes a todo. Incluso ahora estamos con la colistina que es intermedia. Y entonces se está dando la ceftazidima avibactam, pero combinado con qué? A veces cubren con otros medicamentos, pues no, y no cubre. Hay pacientes que tienen más de un mes con el mismo tratamiento. Entonces hemos visto que el reporte epidemiológico de fosfomicina está dando positivo, pero no tiene un punto de corte según el CLCI para fosfomicina en acineto, tampoco en pseudomonas. claro, o sea, por ejemplo, ceftazidima y bactam, te escucho la última parte, discúlpame, pero ceftazidima y bactam, por ejemplo, ¿en dónde va muy bien? En carbapenemasa de tipo KPC. Ahora, si yo quiero dar ceftazidima y bactam, pero para una NDM, tipo una metalo-beta-lactamasa de tipo NDM, ceftazidima y bactam pues no me es suficiente, ¿no? Porque a una NDM idealmente el tratamiento es aztreonam con avibactam, pero aztreonam avibactam no existe. No existe la presentación conjunta de No, aztreonam con avibactam. No no, aún, no aún al menos, porque sí se está desarrollando. Entonces, ¿cómo se da? Se da ceftazidima avibactam más aztreonam. ¿Para qué? Para dar finalmente el combo aztreonam con avibactam. ¿Pero eso qué? ¿En qué escenario? En carbapenemasa de tipo metalo-beta-lactamasa, de tipo de tipo específicamente NDM. MBL. Ok, doctor. Sí, exactamente ahí, ¿no? O sea, Ay, no es doctor, muchas extrapolable a todas las gracias. carbapenemasas. Ya, no Sí, tienes por qué, no tienes por qué. pasa que estos pacientes hacen resistencia a todo y uno no sabe qué darle ya. Sí, Sí, pues, doctor. estamos viviendo una era muy difícil. Ya, doctor, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, es una linda Haz la exposición, interconsulta doctor. infecto, Roxana, haz la interconsulta infecto, no te olvides, ¿ah? Siempre es importante. Ya, doctor. Está bien, gracias. Ya, ok. A ver, por acá preguntan, dice, ¿qué tan factible es usar tobramicina como antibiótico nebulizado? Sí es factible, ¿no?
O sea, es factible que yo utilice antibióticos tipo aminoglucósidos como tobramicina, Sirionam o la misma colistina nebulizada. Pero también acá hay salvedades, Guillermo, ¿no? O sea, ¿qué salvedades? Por ejemplo, a veces piensan que para nebulizarlo puedes usar el mismo equipo de nebulizador que para nebulizar con salbutamol a los pacientes, ¿no? Y acuérdate que los equipos para nebulizar antibióticos tienen que medir dos parámetros, la frecuencia y la microparticularización. Es decir, yo necesito crear gotitas de antibiótico que sean menores de 5 micras para que lleguen al alveolo. Y por otro lado, necesito modular la frecuencia para que una vez que lleguen al alveolo, se queden en el alveolo y no vuelvan a ser eliminadas rápidamente a través del flujo de la nebulización. Entonces, qué quiero decir con esto? Que tu máquina, por ejemplo, que sea un paciente en ventilación mecánica, tu máquina debe tener la capacidad de dar antibióticos nebulizados a través de sistemas que generalmente son sistemas tipo JET. Ese es uno, ¿no? No todas las máquinas lo tienen. Y segundo, siempre la terapia nebulizada es complementaria, nunca suplanta la terapia endovenosa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si yo quiero tratar, por ejemplo, una Cinetobacter baumannii XDR que está causándome una neumonía intrahospitalaria, pues brindo la terapia endovenosa y concomitantemente la nebulizada, si es que el equipo así lo permite. ¿Por qué no? Claro que sí. Dice si la colonización en pacientes con VIH sin terapia antirretroviral es diferente o influye el patógeno etiológico de la... No, es la misma. Los pacientes con VIH que están en la unidad de cuidados intensivos tienen el mismo riesgo de pseudomonas, Klebsiella, Staph aureus meticilino resistente y demás. Solamente que si son VIH sin terapia antirretroviral y están en estadio SIDA, también considera que en su estancia en UCI podrían desarrollar algún patógeno oportunista o alguna entidad oportunista, ¿no? Propia de la enfermedad de fondo, me refiero, ¿no? Acabo de compartir a la coordinadora del evento la exposición completa. ¿Ok? Chicos, yo les agradezco mucho la atención. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes acá en San Marcos. Y, y cualquier cosa, cualquier duda, igual me buscan en el hospital. Yo trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Encantado. Espero les haya gustado y muchas gracias. Gracias.